Hola errantes, bienvenidos, gracias por estar ahí. Hoy no voy a salir de ruta con las andoriñas, hoy mi propósito es enseñaros un poco a grandes rasgos el significado de la nomenclatura que salen en las señales que nos informan de los lugares en las carreteras de España. Esperando que os guste, al lío. Bien, nos habremos fijado que cuando circulamos por la carretera vemos diferentes colores, diferentes numeraciones en las señales en las que vamos viendo. Pues eso es un poco a grandes rasgos de lo que yo voy a hablar hoy. Aquí, si os fijáis, hay color rojo, hay color con fondo naranja, hay color con fondo azul, con fondo verde, también hay con fondo marrón, con fondo amarillo. Y eso es un poco de lo que vamos a hablar. En el año 1939 se aprueba el Plan Peña, siendo así su nombre porque el encargado de realizarlo fue en aquel entonces el ministro de Obras Públicas Alfonso Peña Güeuf. Y ahí aparecieron tres tipos de carreteras. Son las nacionales, las comarcales y las locales, con un número lógico para que se entendiese un poco dónde se estaba, ¿no? Era un poco ese punto. Todo se hizo desde el centro de Madrid. En el centro de Madrid, justo en la Puerta del Sol, allí hay una placa que ya lo demarca, que es esta que estáis viendo, origen de las carreteras radiales. Si os fijáis, justo en el centro de Madrid, en el mapa que sale, hay un círculo y luego hay como 6 líneas. Esas son las carreteras de las que se hicieron en primera instancia como nacionales importantes para el transporte y comunicación de las provincias y demás. Y si nos fijamos, empezamos en la primera que va desde Madrid a Irún, esa sería la llamada Nacional 1, vamos hacia la derecha en el sentido de las agujas del reloj, sería Madrid-Barcelona, Barcelona hasta Francia. Luego sería la siguiente carretera, que sería Madrid-Valencia, que sería la Nacional 3. Luego sería la Nacional 4, Madrid-Cádiz, pasando por Sevilla. Luego la Nacional 5, que sería Madrid-Badajoz. Y luego la Nacional Madrid-La Coruña. Ahora mismo esas nacionales que eran tan importantes están transformadas en autovías y enganchan con algunas autopistas y algunos tramos también son autopistas. Pero bueno, se hicieron esas carreteras, como veis aquí están en línea roja, en la foto de la izquierda, y yendo en el sentido de las agujas del reloj, los huecos que quedan son los sectores. Si os fijáis, está el sector 1, sector 2, sector 3, sector 4, sector 5 y sector 6. Ese sería el primer número que aparece en una carretera nacional. El primer número es el sector del origen donde nace esa carretera. El segundo número se sacó dividiendo en anillos desde el centro de Madrid, como podéis ver, de 0 a 100 kilómetros. Se puso desde el centro de Madrid un anillo hasta 100 kilómetros, luego otro segundo anillo hasta 200, otro tercer anillo hasta 400 y así hasta 500, que es lo máximo que hay. El segundo número es la distancia que hay desde el origen de esa carretera hasta
hasta Madrid. Si está en el tercer anillo, pues sería el número 2. Si está en el cuarto anillo, sería el número 3. Es decir, estaría esa nacional a entre 300 y 400 kilómetros máximo del centro de Madrid. Luego, las Islas Canarias se dividió en polígono, igual que las Islas Baleares, y en aquella época había posesiones en África, era el polígono 9, las Islas Canarias con el polígono 8, y a cada isla el segundo número fue un número por isla, igual que en las Islas Baleares. Voy a poneros dos ejemplos para que podáis ver y entender un poquito mejor lo que acabo de decir. Y bueno, nos falta el tercer número. El tercer número o es par o es impar. Si es par, quiere decir que no es radial al centro de Madrid, y si es impar, quiere decir que va como un radio del círculo es decir, que es radial hacia Madrid. El primer ejemplo que os pongo es la Nacional 611, que va de Palencia a Santander. El primer número quiere decir que nace en el sector 6 y está en el anillo de entre 100 y 200 kilómetros a Madrid. Por eso es 6-1. Y es 611, su último número es un 1, impar, porque hace como un radio, es decir, va en línea recta hacia Madrid. Tengo otro ejemplo, que es un terminado en número par, una nacional que ahora le llaman la Ruta de la Plata, la hice hace unos años, es la Nacional 630, si os fijáis tiene el punto kilométrico también ahí, y la Nacional 630 nace en Gijón y termina en Sevilla, es decir, nace en el sector 6, aproximadamente entre 300 y 400 kilómetros, es decir, en el cuarto anillo hasta el centro de Madrid, y 0 porque no es radial, es decir, va como bordeando lo que es el centro de Madrid hasta Sevilla. Bien, ahí tenemos explicado ya lo que son los 3 números en una carretera nacional. Es decir, el primer número implica el sector donde es su origen, el segundo a los kilómetros que está del centro de Madrid, y el tercero si es impar o par, dependiendo de si es radial o no radial a Madrid. En ese momento también se pusieron unos postes, en este caso eran de piedra o de madera, para decir el punto kilométrico donde estaban y por la carretera a la que estabas circulando. Era un poco una forma de decir a los medios de transporte o a los vehículos que circulaban el saber por dónde estaban. Estos postes de piedra, que en algunos casos aún se conservan, se retiraron y se pusieron estas placas, como veis, de color rojo, con su punto kilométrico. En el caso de la piedra, aquí no se ve el número porque está borrado, porque está deteriorado por el tiempo. Esta es la N3, es una carretera nacional que hace de sector, donde se inicia un sector, es la que va desde Madrid a Valencia. Está a 262 kilómetros de lo que es el centro de Madrid. Luego los avances siguieron por las carreteras y se colocaron estos hitos miriamétricos que, dependiendo de la carretera por la que estés, tiene un color u otro. En este caso es rojo porque va por una carretera nacional. Es la Nacional 630, está en el punto kilométrico 260, y estos hitos miriamétricos son puntos kilométricos que se ponen cada 10 kilómetros. También los hay en las autovías, en las autopistas, dependiendo por la carretera que circulemos, tiene un color. Si es autopista o autovía, pues es de color azul. Si es una nacional, pues es de color rojo. Bien, ahora entramos en los colores de las señales.
En este caso tenemos el azul. El azul, si os fijáis, es para las autovías o para las autopistas. Son carreteras de doble carril en un mismo sentido, separado por una mediana para el otro sentido. Son carreteras más, entre comillas, vamos a decir, seguras que todas las otras para medios de transporte, tienen menos curvas, no hay cruces, es decir, los cruces están a distinto nivel. La diferencia entre autovía y autopista, pues que la autopista hay que pagar y la autovía no. Su velocidad máxima es de 120 kilómetros. Y de ahí, pues, si os fijáis, también hay un pequeño cartelcito de fondo de color verde encima de la autopista. Da igual que esté en la de la autopista como la que esté en otra carretera. Eso indica que esa carretera tiene itinerancia con una carretera europea. Es decir, termina y entra o une con otra carretera que va a dar a un país europeo. Bien, seguimos por donde está la señal azul, pasamos a la carretera nacional. La nacional es un poco, vamos a decir, entre comillas, paralela a lo que es la autovía y la autopista. En este caso tenemos la nacional 121, como dije antes, pertenece al sector 1, está entre 200 y 300 kilómetros del centro de Madrid y el 1 indica que es radial, es decir, va hacia el centro de Madrid. A partir del entre el año 1984 y 1991, sale un nuevo plan de carreteras que hace que se transfieran el mantenimiento de las otras carreteras que se iban haciendo a las comunidades autónomas. Por eso que la nacional, en este caso, que veis en fondo rojo, es una carretera de interés general del Estado, es una carretera nacional que mantiene el gobierno central. Luego tenemos la de fondo naranja, que en este caso marca un punto kilométrico, pero puede también marcar un lugar hacia otro sitio. El color nos indica que es una carretera autonómica de primer orden. Sus dos primeras iniciales en todas las carreteras de la península ibérica marcan sus dos primeras iniciales la comunidad autónoma a la que pertenecen, en este caso es Castilla y León, pero hay un dato curioso que es de excepción, que son las comunidades autónomas de Galicia y Pontevedra. Cuando hay una carretera pues, con fondo naranja o con fondo verde o con fondo amarillo, estas dos comunidades autónomas, Galicia y el País Vasco, empiezan siempre por las dos letras de la provincia en donde está la carretera. Es decir, si es Pontevedra, empieza por PO. Si es Ourense, empieza por OU. En este caso es Castilla y León. En este caso también el número que tiene es una conservación del Plan Peña. Es decir, antes había carreteras, como dije, nacionales, comarcales y locales. En este caso conserva el número que tenía asignado como carretera comarcal. Luego estaría la de fondo verde. La de fondo verde sería Castilla-La Mancha y marca el punto kilométrico. En este caso, para las comunidades autónomas marcaron un nuevo plan, como dije antes, para las carreteras, en algunos casos conservando el número que tenía la carretera comarcal y en otros pues generaron ellos un número hacia el centro de lo que es la provincia o lo que es el centro del pueblo más importante que tuviesen ahí. En este caso estoy hablando del cartel con el fondo amarillo, porque ya es una autonómica de tercer orden. Es decir, nos vamos fijando, las carreteras van haciéndose para que sean un poco más asequibles al transporte, a que se llegue antes, que haya menos tráfico,
entre comillas, podríamos decir, y serían las autovías y las autopistas. Y luego estarían las nacionales que son paralelas, luego las otras son complementarias a las nacionales y luego estarían ya las que ya están las locales. Es como yo les llamo, carreteras locales o ya más rurales, que serían las de fondo amarillo. Dato curioso, tenéis una señal abajo que pone Nacional 340. La Nacional 340 es la nacional más larga de la península ibérica, mide 1.248 kilómetros, empieza en Cádiz y termina en Barcelona. Otro dato curioso también es que en Europa el país con más carreteras, autovía y autopista con más kilómetros es España. España es el país de Europa que tiene más kilómetros de autopistas y autovías. ¿Qué decir más? En conclusión, primero, pues yo en este caso, la información que tengo, agradecer a los blogs PONS de seguridad vial, al blog de Rute 1963, a la web de ABC, Andalucía, a la web de Castillo Grupo y a la web de Casillas de Peones Camineros. Esos son mis agradecimientos por alguna información que saqué de ahí. En conclusión, hoy tenemos bastantes carreteras asfaltadas desde el Plan Peña. Algunas de ellas, a pesar de todos los impuestos que pagamos, están en pésimas condiciones de mantenimiento y pienso que eso se podría arreglar, porque por dinero al Estado no creo que sea. Pero en positivo, lo más que hay que pensar es que tenemos una forma de poder acercarnos a más lugares gracias a este tipo de carreteras. A mí personalmente me gustan más las nacionales, comarcales, las autonómicas de primer orden, como marca aquí. Pero por lo que vayamos, en el vehículo que vayamos, lo importante es disfrutar del paisaje, del entorno y, como no, siempre tener cuidado. Al final, viajar te hace ver el pequeño lugar que ocupas en el mundo. Esto lo dijo Gustave Flaubert y tiene mucha razón. Sin más, saludos del errante y a seguir en la carretera.